Muy buenos días a todos, a todas. Buenas tardes, según el lugar donde ustedes estén, queridos amigos, poetas y escritores. Continuando con este viaje, el tren literario del carbón, estoy haciendo este en vivo porque quiero hablar un poco de mis dos libros que he publicado y una novela que tengo pendiente. Esa es la novedad, la primicia, que por diversas razones no la he terminado, pero no se van a imaginar ustedes. Cuando inicié la novela, la comencé a escribir en el año 2001. Ya, bueno, pero con todo lo que ya ustedes tienen conocimiento de lo que sucedía en las minas del carbón de mi país, con todo lo que realmente no se puede desconocer en relación al dolor, a ese sufrimiento, ¿ya? De ese tiempo, ¿no? También, bueno, hay momentos de alegría se vivieron, o sea, pero lamentablemente cuando uno conoce esta historia, vivió esa historia, yo al menos tengo en mi memoria lo que fue más de mucho dolor que alegrías. Es decir, yo creo que la familia minera, hablo de no solo tanto del minero, pero más me refiero a la mujer y a los hijos, de alguna forma aprendieron ¿cómo se llama?, a vivir en medio de ese dolor, ya de todo eso, en medio, o sea, bueno, en el fondo es que yo digo, no es que nos acostumbremos a tener que sufrir, porque entonces vamos a hacer siempre nuestra vida de sufrimiento, ¿no? Son momentos, pero acá no fue un momento, fue una historia, ya, fue una historia, entonces fueron siglos, sí, el 2019, mediado del 2019, hasta que las minas se cerraron, porque la otra parte triste, cuando las minas se cierran, ¿no? Y los, digamos, mineros que estaban todavía trabajando allá en la cuenca del carbón, quedan cesantes, o sea, quedan sin trabajo. Pensemos en esos hijos e hijas que tenían que continuar, ¿cierto?, bueno, su vida, sus estudios, ¿no? Realmente también es una situación muy compleja. Si bien es cierto, el gobierno de entonces, de alguna manera, digamos, los apoyó en indemnización, lo que tengo entendido que así fue, no he investigado mucho al respecto, no he entrado mucho en esa materia, ¿no? Entonces, pero sí, por lo que cuando viajaba a Coronel y conversaba, y de hecho cuando viajé a Coronel para escribir mi libro de cuento, de soliloquios y testimonios, viajé 2 veranos. Yo en ese tiempo estaba todavía en aula trabajando, entonces las vacaciones aquí en Chile son en el mes de enero y febrero. Bueno, viajé en el mes de enero de cada año para conversar con los mineros que ya no estaban, digamos, obviamente las minas ya estaban cerradas porque fue más o menos en el año 2015. Entonces, sí, ahí, bueno, me informé de qué significó para ellos también el cierre de estas minas, qué significó para la familia, todo lo que padecieron. Fue muy doloroso también. Bueno, pero acá yo quiero primero hablar de este libro, ¿ya? Puchoko Schwager y la magia del carbón. Bueno, el título, partiendo por el título, ¿no? ¿Qué es lo que me inspiró? Bueno, Puchoko Schwager, para situarlo en el espacio geográfico, ¿no? Es que es como ayer, ¿cierto? Ustedes pudieron ver dentro de los videos que también yo compartí, están todos los viajes del día de ayer, está en el muro de la comunidad literaria Mailén Internacional.
en el destacados, ahí están. Bueno, este libro, ubicándolo en el lugar de mi nacimiento, ¿no? En este campamento minero y la magia del carbón, porque ya solo estaba lo mágico que yo ya sentía, te fijas, en relación a lo que fue también parte de mi historia. Cuentos, soliloquios y testimonios. Todos los cuentos y soliloquios están inspirados en las historias, leyendas, conversación que tuve en aquellos años, enero 2015-2016, con los ya, cierto, mineros, que ya no estaban, por supuesto, insisto, las minas estaban cerradas, pero voy a utilizar el nombre ya de la palabra, digamos, para situarnos en el contexto. Muchos de los mineros están trabajando como guía en las minas, ¿cómo se llaman? Las minas museos. ¿Ya? Bueno, la mina museo más emblemática se encuentra en Lota. Ahí hay todo ya una configuración de un turismo para que ustedes viajen también y vayan a Puchocochuaguer. ¿Por qué digo esto? Porque Puchocochuaguer, bueno, es pequeñito y está al lado de Lota. Si tú viajas de acá del norte hacia el sur de Chile, puedes pasar de largo por Puchocochuaguer, por eso insisto en esto, porque Puchocochuaguer está hacia el mar, así, o sea, hay que desviarse hacia el mar, pero son, qué sé yo, 2 minutos, pero no se ve de la carretera principal, ¿ya? Entonces, si ustedes viajan, van a pasar de largo directo a Lota. ¿Te fijas? Entonces, primero pasen por Puchocochuaguer, que ahí hay indicaciones, qué sé yo, y están en un ratito allá, y lo visitan. Es pequeño, si era un campamento minero, era un campamento, ¿ya? Entonces, como tal, por supuesto, bueno, ahí estaban viviendo los primeros mineros que llegaron a trabajar. Los primeros mineros que llegaron a trabajar fueron campesinos, ya fueron campesinos. Y como en ese tiempo todavía las minas no tenían, digamos, todo su atuendo de protección, digamos, minera, su vestuario especial, ellos trabajaban con hojota, con sus zapatos, digamos, o los zapatos eran sus sandalias, qué sé yo. Hay fotos inclusive también, si ustedes pudieron apreciar ayer en las imágenes que subí, ¿ya? Entonces, mi bisabuelo, que yo le llamaba abuelito Chayo, mi bisabuelo, desde lo que ahora es la séptima región, la región del Maule, ellos vivían en Chobillén, ya que está también hacia la costa, en la costa más bien dicho, frente al mar. Entonces, se fue a trabajar joven allá a las minas del carbón de Schwager. Él llegó a Schwager, ¿ya? Y eso tiene que haber ocurrido más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, por lo que sacando cálculo de los años en que nacieron mis padres, ¿te fijas? Mis abuelos ya, y mi bisabuelo tiene que haber llegado en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, cuando recién las minas estaban empezando a funcionar. Todo lo que es el sector, voy a hablar de la comunidad Coronel, que llamamos, todo lo que es ese sector estaba digamos, habitado por mapuches, nuestro pueblo originario. Entonces, ellos laboraban vetas, le llamaban las vetas, ya laboraban, por supuesto, ahí. Ellos sacaban carbón para poder hacer fuego y qué sé yo, se fija, vivían también de eso. Y bueno, y los primeros, que primero comenzó en Chile, ya, quienes descubrieron, digamos, de que eso se podía industrializar o se podía, te fijas, comercializar, etcétera, comenzaron a comprar ya los terrenos de las comunidades mapuche. Eso es lo que cuenta, no la leyenda,
cuenta la historia. De ahí viene el nombre Puchoco, porque Puchoco era un cacique, ¿ya? Puchoco, en la investigación de mi libro que hice, lamentablemente no encontré más información de él, pero sí era un cacique, ¿ya? Bueno, Schwager, por el apellido del Federico Schwager, que industrializó el carbón. ¿Se fija? Bueno, entonces, en esta historia, en esta mágica historia, por eso la magia del carbón, ya, cómo rescatar esa historia y hacerla magia. Traté todo lo posible, habido y por haber, de hacer una magia acá en este libro. Estas fotos que ustedes pueden apreciar, esa foto, hay una foto, esa es una foto familiar, ¿ya? Yo estoy ahí en brazos de mi madre, por ahí hay una guaguita, en brazos de la mamá, una crespita, si la ven ahí bien, ¿ya? Por ahí no sé, bueno, por ahí estoy yo. Entonces, por ahí estoy. Era un cumpleaños familiar en la casa de mi abuelo, Tatapán le decíamos, ¿ya? Entonces, bueno, sucede de que es muy larga la historia, mi historia personal, ¿no? Pero en todo caso acá en este libro, sí, por supuesto, hay un contexto referencial, ¿ya? Y tratando de hacer esa magia, como les dije, yo buscando también que fueran, incluir cuentos, incluir soliloquios que fueran así como motivadores y más alegres, me fue difícil. No pude inventar historias de hadas, de amores. Habían amores, claro, pero todos amores muy difícil. ¿Por qué? El machismo. No había príncipe azul ahí. El machismo era terrible y la mujer lo normalizaba. O sea, la historia, aparte de lo que significa la historia, cierto, de país, pero la historia minera, el machismo para ellos era natural. La mujer. Yo de niña escuchaba, por ejemplo, el que te quiere te aporrea. Y ahora, de verdad, disculpe que me ría, pero es cruel. Pero yo de niña escuchaba, ¿ya? En conversaciones de adulto, porque yo era muy así como... parecía que no estaba, pero estaba, no sé, todo llegaba a mí, pero escuchaba ese dicho, el que te quiere te aporrea, pues niña. Entonces, era así, era normal. Por ejemplo, a mí me contaba con la persona que yo entrevisté, conversé con varias allá cuando fui el 2015, cómo era tanto el machismo que el minero, por ejemplo, salía a comprar con su esposa y el minero iba adelante caminando y la señora iba atrás con los niños. Y el minero iba caminando de brazos cruzados y quien llevaba todo el peso de las compras era la mujer y los chiquillos, ¿ya? Esa parte de la historia, bueno, si recuerdo de niña haber visto eso, claro que sí, pero pensé que era algo que yo había visto de niña y nada más, pero cuando me la cuentan, así como que era normal esa situación, así fue. Entonces, este libro, Puchoco Schwager, y la magia del carbón, tiene la magia que quise darle, pero sin salir de contexto de una realidad, de la realidad a la magia, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo tengo varios cuentos que están, por supuesto, muy largo todo, pero me inspiré, por ejemplo, en algunas leyendas, ¿ya? Entonces, me inspiré, por ejemplo, también, que no era leyenda, que eran las pensiones más baratas que tenían los obreros, que eran las camas calientes, ¿ya? Y las camas calientes era una pensión, pero súper barata, o decir, porque el minero que llegaba, que no tenía dónde quedarse, no tenía tampoco el dinero para pagar una pensión, digamos, ni hablar de hostal en ese tiempo, ni hotel, pero sucede de que tenían estas pensiones en que, por ejemplo, en la noche, ¿cierto?, dormía un minero, salía a trabajar en la mañana temprano. El que salía de la mina llegaba a esa misma
pieza, a esa misma cama, a dormir. ¿Se fija? Esas son las camas calientes. ¿Se fija? Entonces, bueno, acá tengo un cuento que lo voy a simplemente así a contar, no lo voy a leer todo, un poquito largo. Llega un personaje inventado por mí, ya, a un, ¿cómo se llama? Vamos a llamarle restaurante, el nombre que le damos ahora. Entonces, bueno, llega con hambre, llegó a trabajar, qué sé yo, conversa con la señora Rosa que lo atiende ahí en ese restaurante. Entonces, pero él no tiene plata más que para comerse, tomar, o sea, servirse, me habían dicho, una sopita de caldo, pero de huesito, ¿ya? Ni hablar una sopita de pollo. Entonces, no alcanzaba a pagarlo. Entonces resulta de que la señora Rosa llega y le dice a él, bueno, yo puedo comprar, quiero una sopita de hueso. Entonces la señora Rosa va, prepara la sopita y vuelve. La cosa es que en eso que vuelve le trae un caldo de pollo. Entonces, bueno, él ve eso y le agradece sin duda y comienza a servirse porque tenía mucha hambre. A servirse. En eso se instala al lado de él otro minero joven como él, ya que estaba empezando a trabajar. Entonces comienzan a conversar. Entonces el otro minero le dice que la verdad es que él no tiene dónde quedarse. Y ahí había otros mineros en otras mesas, ya que es más, digamos que llevan más años, más tiempo. Entonces le dicen, pero miren, vayan a las camas calientes. Entonces había un minero, el minero es muy chistoso, muy gracioso, dentro de sus dolores tiene un humor muy especial. Entonces otro le dice, se larga a reír pensando de que las camas calientes se refería a, digamos, a prostíbulos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que, para terminar el cuento, ocurre de que, bueno, le explican a él qué son las camas calientes. Entonces, le explican y cuando le explican, dijo que disculpara la confusión, porque el minero sí era muy educado, ¿no? ¿Ya? El hombre minero sí era muy, en ese sentido, o sea, dentro de su forma de ser, ¿no? La cosa es que, bueno, él sale de ese lugar, el minero, el personaje de este cuento, sale de ese lugar pensando en esto de las camas calientes y cómo tenía que dormir. Él se fija en una cama que había dormido en la noche un minero y él llegaba, si llegaba en la mañana tenía que dormir en esa cama, en fin, era eso, ¿ya? Entonces termina el cuento así. Salí del lugar y me fui pensando en mi maire, que siempre me tenía las sábanas de saco de harina limpiecitas y planchaditas. Tomé la decisión y quise volver. No pude. Me transformé en una ficción. Eso es, bueno, y tengo, por ejemplo, bueno, cuentos relacionados con las fiestas del carbón. Sí, se hacían fiestas del carbón, que eran las llamadas fiestas de primavera, ¿ya? Entonces ahí se elegían, hacían carros alegóricos, se elegían, se fija la reina, en fin. ¿Ya? Esta historia relata la fiesta del carbón cuando estaba efectivamente la personaje que sale aquí, que es la reina, y estaba con sus hermanas y con la modista que le había hecho el traje de reina, en fin, arreglándose, preparándose. Y resulta que la reina era una joven que como joven que había nacido y vivido ahí en la mina del carbón, estaban ellos, yo no diría acostumbrados, pero era como parte de su realidad esto de que los accidentes en la mina. Entonces casi todos los días se escuchaba la sirena de las minas, te fijas, avisando de que había un accidente en algunas de las minas. Entonces, y la gente toda corría, ya, toda corría. Bueno, esto de los accidentes, esto de la historia, efectivamente, que pasaba, lo relata muy bien en Subterra Baldomero Lillo, ya. Bueno, entonces estaban en los preparativos cuando escuchan la sirena, ya. Y eso significaba que todo se interrumpía y, bueno, todo el mundo corriendo nuevamente donde había sido el accidente. Y la cosa es que la reina ya tenía como una corazonada, se decía en esos años, ¿no?
como una corazonada de que algo iba a pasar, algo terrible. Bueno, sí, fue terrible porque ahí murió su padre y su hermano, que estaban en la mina, en esa misma mina donde fue el accidente. La historia termina ahí, ¿ves? O sea, había momentos felices, pero también en el mismo momento estaba, digamos, la posibilidad de que sucediera un accidente que era muy típico. La muerte para los mineros iba de la mano con ellos. Otro cuento que yo tengo aquí, el grisú y el loro. El grisú y el loro. Bueno, hay un relato, o sea, varios relatos con respecto. Más o menos yo me estoy situando en algo, en el tiempo, primera mitad del siglo XX, de la historia del carbón que están en este libro, de los cuentos, ¿ya? Y soliloquio. Resulta de que en aquellos años, cuando empezó la minería del carbón, no tenía todo, la prevención de riesgo, por supuesto, no existía, pero usaban pajaritos, usaban ratones, usaba el loro, fundamentalmente era el loro, ¿ya? Y para, digamos, que le avisaba, porque si en una jaula dejaban un loro, ya, voy a contar la historia como es, les cuento, en una jaula dejaban el loro. Entonces, ¿qué pasaba? De que si al ingresar a esa mina veían que el loro estaba muerto, es porque era un aviso de que había gas grisú, porque el gas grisú no tiene olor ni color, ¿ya? Entonces ellos no sabían en qué momento se podía producir una explosión por el gas grisú, ¿se fijan? Bueno, esto, el loro, como le decía, el ratón y los pajaritos en la jaula, en fin, ya, es que efectivamente era que con el ratón hay una historia que no va en este relato, pero sí me la contaron. Entonces sucede de que el ratón era que le dejaban miguitas de pan en las esquinas, qué sé yo, ahí, y de la mina, abajo estamos hablando, y resulta de que ahí, por ejemplo, cuando ellos llegaban y se veían que las migas todavía estaban ahí, es porque no habían aparecido ratones, por lo tanto, ese era un aviso de que había gas grisú. ¿Y qué significaba? Bueno, que la orden era que no había que ingresar a la mina. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la historia de Grisú y el loro. Bueno, también hay relatos, cuentos, digamos, ya, violenta represión en relación a todo lo que fue la lucha también de los mineros del carbón, como lo conversamos ayer, lo vimos el día de ayer. Es un cuento también muy largo, ya, pero bueno, es que la historia de la represión también, esa lucha, esas protestas para mejor salario que ellos hacían, se fija, los mineros no estaban conformados por partidos políticos ni nada de eso, la política no existía, no existían partidos, pero no estaba eso conformado como lo vemos ahora, se fija. Por eso a mí me molesta mucho cuando lo catalogan de comunista por haber pedido derechos sociales. Y no tengo nada contra el comunismo, ¿ya? No tengo nada contra ello porque cada uno es libre de pensar y hay que respetar eso. Y aparte, entre paréntesis, digo, en mi país jamás hemos vivido un gobierno ni socialista ni comunista, ¿ya? Bueno, siguiendo. Tengo las chinchorreras. El relato de las chinchorreras la hice en femenino, obviamente, personajes, ¿ya? Donde las mujeres también aportaban al salario familiar, ¿ya? Y se iban al mar, ya con las redes, para poder, te fijas, sacar el carboncillo que botaba el mar. Y con eso, bueno, les servía para sus chimeneas, su estufa de mineros, lo que ahora conocemos como salamandra, acá en Chile, y vender ese carboncillo. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí iban y conversaban, cuando estaban en ese trabajo ellas conversaban, son alegres también las mujeres mineras, las esposas de mineros, ¿ya? Son alegres, las hijas, mujeres en general. Entonces empezaron a recordar y a conversar y hablaban de Palmira.
y hablaban de Palmira, que había quedado recién viuda, una joven con 4 hijos, lo que se contaba como leyenda, que su marido había muerto en el mar porque había inventado a un bote, le puso un motor y que salió a la mar a probarlo con otros amigos, y resulta de que se dio vuelta el bote y resulta que los amigos no salieron todos, salió él a la superficie, pero como vio que sus amigos no salieron a la superficie, el esposo de Palmira salió en busca, te fijas, de ayuda, o sea, no en busca, o sea, se introdujo en el mar para ayudar a sus compañeros a salvarlo. Bueno, y él se fue con ellos. ¿Ya? Ese fue mi abuelo. Sí. Es la historia de mi abuelo paterno. Perdón. Bueno, el relato es largo también. Bueno. Luego, como yo recién le explicaba, había una historia de las veladas bufas también, que eran como esas fiestas que hacían los mineros, las veladas bufas. Para escribir este cuento, visité yo una familiar un poco lejana de mí, pero en Concepción, cuando estuve, llegué a su casa. Le llamábamos, yo cuando niña le decíamos la tía Flavia, ¿ya? Conversé con ella, conversación, me recibió en su casa, en fin, conversé con ella, y ella es la hija, bueno, de la directora de Rosa Yáñez, su madre, que en la escuela de Puchoco Schwager lleva su nombre. La escuela que hay en Puchoco Schwager lleva su nombre, digamos, de Rosa Yáñez. Bueno, la mamá de la tía Flavia. Conversé con ella entonces, y ella hablaba, dice, voy a contar parte, porque es larga también aquí el relato. La voz del recuerdo llegaba al silencio de mi mente cuando una tarde de verano conversé con la hija de la profesora Rosa Yáñez Rodríguez, estando emparentada indirectamente con ella, ya que es prima de una prima materna mía, Flavia del Campos Yáñez, también maestra normalista, que conjugaba esa tarde sus recuerdos con la vida que estábamos enlazando para recrear una tradición minera. «Qué interesante es todo, Flavia», le dije yo, mirándola asombrada por lo que ella estaba contando. Entonces, su respuesta: la compañía destinaba dinero y pasaban camiones para que hicieran comparsas. Duraba una semana. Se elegía una reina. Cada grupo trabajaba por su candidata. Me explicó, a lo que le pregunté cómo se desarrollaba esta fiesta. Ella respondió: la señora del administrador era la que se encargaba de la fiesta y le pedía la cooperación de mi mamá. Creaban grupos artísticos, pedían el camión y los medios para hacer su corso. El día sábado era la velada bufa, cantaba, recitaban, además de números musicales, se coronaba la reina en su carro que desfilaba por todo el sector Maule, y antes habían tenido 2 noches de baile. Así era, cuando hacían su fiesta la hacían y la pasaban muy bien. Me transporté al infinito de un pasado donde mi madre me conversaba de aquellas entretenidas fiestas en el gimnasio de Puchoco Schwager, y la vi cuán joven en mi mirada, y le conté de este Puchoco Schwager y la magia del carbón que surgiría como un ave fénix en mis sueños de mujer, donde llevaría la alquimia de mi fantasía entre multidimensionales que harían de nuestro ADN el porvenir de las palabras en la emblemática cocina minera de la sempiterna justicia divina que se degradaba en los chiflones hundiéndose en el grisú mortal. Desperté y tuve que bajar a la mina a buscar a mis abuelos, abuelas y bisabuelas.
y me encontré nuevamente viajando por las galaxias, tomada de la mano con todos mis personajes. Nos mirábamos, sonreíamos. Aquí yace Puchoco Schwager y la magia del carbón, les dije. La magia la tuve que inventar. Bueno, la magia la tuve que inventar nada más. Bueno, también están los soliloquios desde el campo al carbón, titulé esta parte de mi libro. Ya es que, bueno, es que aquí también tengo soliloquios, conversaciones de un personaje haciendo recuerdos, qué sé yo. La primera gran huelga larga, en 1920, por ejemplo, ahí hay un soliloquio y es muy triste este soliloquio porque no lo pude hacer de otra manera, porque salió de base a una historia real también, ya en que los hombres, los mineros, te fijas, cuando hacían sus reuniones que eran clandestinas, porque obviamente lo pillaban y lo echaban de la mina y peor, lo llevaban preso, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasó de que las mujeres mineras también ayudaban, ya? ¿Y cómo ayudaban ellas? Bueno, ellas ayudaban ya en esta lucha, ¿no? Acompañando a sus esposos. Y aquí la historia que relato es que el caso de un minero que su mujer lideraba, más bien dicho. No doy nombre, obviamente a mí me lo dieron, pero no doy nombres reales. Entonces, su mujer lideraba esta lucha para reunir a las mujeres mineras, esposas, ya, y apoyar a los mineros. Entonces, el personaje que aquí yo relato es que le pide a su esposa que tiene que llegar con un mensaje a coronel. Estamos hablando de Puchoco a coronel, es como a ver en tiempo 5 minutos, bueno, en ese tiempo mucho más yo creo que demoraban, pero está cerca, ya. Entonces ellos tenían que irse caminando, o si había carreta. Recuerden que estoy situando esta historia de 1920, ¿no? Estoy situando la historia, todo mi relato de este libro, en la primera mitad del siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De que ya ella va con el recado, o sea, para ese día llovía, qué sé yo, ella tenía que llegar porque estaban los militares. Aquí el personaje habla de milico, o sea, la palabra que usaban. ¿Ya? Bueno, estaban los militares, entonces tenía que ir con mucho cuidado a coronel que no la pillaran. Lamentablemente la pillaron en el camino. La atraparon. Entonces, bueno, aquí se lamenta el minero, el personaje que tengo acá se lamenta de haber hecho lo que hizo, ¿ya? De haber hecho lo que hizo. Pero era tanta la desesperación y la angustia que tenían, ¿ya? Porque la forma de contactarse de aquellos años, de comunicarse, imagínense, ni un medio, ni teléfono, ni nada lo que tenemos ahora, era mandando recados de esa manera, ¿ya? Pero bueno, a él lamentablemente le pasó eso con su señora. Entonces, ese es un soliloquio donde habla el minero así, solo, qué sé yo, ¿ya? Después tengo soliloquio de mi bisabuela, mi bisabuela paterna, ¿ya? Mi bisabuela paterna, mi bisabuela Cantalicia. Mi abuela materna se llamaba Elcira. Mi abuela paterna se llamaba Palmira. Mi bisabuelo materno se llamaba José del Rosario, ya Suazo. Y mi bisabuela paterna se llamaba Cantalicia Valdés. Era meica, como le llamaban, que traía la guagüita, ¿ya? Ella me trajo al mundo. Yo nací en casa. Entonces, bueno, en el contexto, acá la bisabuela Cantalicia. Aquí la historia que relato también en homenaje a ella, una mujer trabajadora también, como fueron mis abuelas todas, es que sinceramente admirable, ¿ya? Y es cortito, así que lo voy a compartir. Porque ya el tren literario del carbón de las 12 del día ya va a llegar. Yo estoy aquí con ustedes compartiendo. La bisabuela.
Alcancé a concebir en tus manos la pujanza de tu vida que emergía en las ventanas sobre la humedad de las esperanzas en aquel puchoco Schwager. Era gigante para mí. Esa mirada que naufragaba en su historia apaleando lana y amasando pan minero, bisabuela Cantalicia. Te miro desde mi ficción, ahora que la tierra de carbón se desvanece entre tus manos. Ese pelo blanco tan largo que cubría tu espalda rozó la brisa de una estrella entre palabras que crían sueños desde mis ancestrales recuerdos. Me dijeron que te quedaste dormida para una eternidad, una tarde que fuiste a tu lecho a dormir la siesta. Te fuiste en silencio, mi bisabuela Cantalicia Valdés. Te fuiste en los brazos de los ángeles que agradecieron tu maternidad infinita. Quiero gritar para que mi voz llegue a esa divina caverna donde se espigan las poesías. Quiero izar tu mirada en las letras de fonemas inmaculados. No sé si llevo tu esencia en mi latir, pero sé que conocí a una mujer que forjó mi futuro cuando me capturó al nacer desde el útero de mi madre. Esa es, digamos, está dentro ahí de los soliloquios de la bisabuela. Entonces, bueno, hay más, el zumo del grisú, por ejemplo, la historia y Epifanía del Carbón, o sea, Epifanía del Carbón, que es el libro de poesía que tengo acá, que es, lo escribí aquí, Epifanía del Carbón. Bueno, también aquí es que después les voy a leer. Bueno, en todo, el testimonio, tengo testimonios de mi madre. Ya aquí están literalmente, pero fragmentos, obviamente, que ella me dejó. Como mi madre era mi gran lectora, mi gran motivadora desde niña, que escuchaba mis cuentos, ¿no? Cuando yo se los contaba a ella, solita, que nadie me viera, porque si no quería que se rieran de mí, mis hermanos, no sé, o sea, cosas de niña. Entonces, siempre ella, como ya había publicado un par de libros, entonces, bueno, ella un día me dijo, voy a escribir, mi memoria me dijo, para que tú de aquí puedas también sacar tu inspiración. ¿Ya? Perfecto. Bueno, de eso pasaron muchos años, cuando después que mi madre falleció, ya encontré ya donde me dejó la carpeta donde estaban los testimonios, ¿se fijan? Bueno, y de ahí rescaté de algunos testimonios, de los cuales sí me inspiré. Entonces ella habla todo de Cheboyén, por ejemplo, de Chauvillén al carbón, testimonio que ella relata la historia, cómo empezó su vida minera en Schwager, cómo sucedió todo. A mí me gusta mucho uno que saqué un fragmento de un testimonio, donde es cortito, lo voy a leer, pero refleja, lo que ella cuenta refleja qué hacía la juventud minera del carbón. Lo titulé yo porque ella no le puso título, obviamente yo lo traje, lo titulé Solidaridad. Siendo hija de minero, veía todos los días esas caras tiznadas y ojos rojos, su cansancio hasta dejar su vida en el socavón bajo el mar, siempre mal pagado, apenas alcanzando para comer. Su escape era el alcohol para su vida sin esperanzas. Los jóvenes trabajábamos para ayudar al minero dentro del campamento, ayudar a su familia, sobre todo a sus hijos, para que no pasaran hambre en las huelgas que hacían, en las cuales nunca conseguían nada, solo empobrecerse más. Testimonio. Entonces trabajábamos buscando hogares que daban comida a grupos de niños. La iglesia cumplió una linda labor en aquellos años. Su párroco, Alfredo Salgado, quien llegó muy joven a Schwager, era un sacerdote muy dedicado a participar en forma efectiva. Es el fragmento literal del testimonio que mi madre escribió con respecto. Ahí para mí está concentrada la realidad, todo lo que este viaje
literario del carbón en este patrimonio cultural que estamos celebrando en mi país. Está corto, breve, breve, preciso y profundo. ¿Qué más ahí ya? Está todo dicho, en pocas palabras. Entonces, finalmente hay un epílogo donde termina la narradora, que no soy yo. Acuérdense que en narrativa están ya como... Muchas gracias por sus saludos y sus comentarios. A propósito, disculpen, estaba tan concentrada en lo mío, no quería, pero estoy viéndolo, sí, aquí estoy viendo a Tita Muñoz, gracias Tita, Jimena Mamani, también Jimena, qué bueno, qué alegría, a Maggi Abdala, bien Maggi, María Elena Cano, gracias por tus saludos. Bueno, y creo que antes bien más, pero a ver si lo alcanzo a ver aquí, a ver. Sí, a ver, a María Guadalupe Roja Garay también, Ana Luisa Carabajo. Entonces, Carmen Martínez Mateos igual está, qué bien, Carmen Martínez, alegría, mi compañera de la comunidad literaria Mailén Internacional. Carlos Tarrac, veo acá también. A ver, se me va, no quiero que me vaya a pagar ya, no corrió más. Ahí está. Carlos Tarrac, Julio Santander Villalobos, también compañero de la comunidad literaria Mailén Internacional, un buen amigo ahí. A ver, ya. Bueno, gracias por estar mirando ¿cómo se llama? Este emotivo, digamos, homenaje en este viaje literario del carbón, este viaje de este tren. Bueno, eso en síntesis lo de mi libro, ¿no? De cuentos, soliloquios y testimonios. Hay mucho. Y pasaron un par de años y luego surgió este poemario, Epifanía del Carbón. Eso, poemario. Entonces, recalco esto, tiene ¿cómo se llama? Un prólogo que yo subí ayer también, dejé el enlace ya de la Fundación CEPAS, que es donde gentilmente también presenté ahí ellos, ni un problema, cuando solicité hacer el lanzamiento virtual, perdón, de este libro. Yo traje agüita, espérense, poquito, acá. Y bueno, Alejandro Concha es un joven poeta de Lota, un chiquillo, como decimos nosotros, con mucho cariño, ¿no? La palabra chiquillo para nosotros cuando sentimos así como muy aquí de corazón, chiquillo o chiquilla. Entonces, bueno, nos conocimos, él estuvo en la presentación, en el lanzamiento de mi libro, que acabo de contarles, allá en Coronel, en la Casa de la Cultura, hice la presentación, el lanzamiento de este libro, y ahí, bueno, conocí a Alejandro Concha, en fin, y tuvimos ahí contacto hasta ahora. Entonces, él hizo el prólogo, yo le solicité el prólogo, un prólogo magistral, efectivamente, ¿ya? Que interpreta muy bien el contenido de este libro. Serenata del Carbón, la primera parte que tengo son décimas, ¿ya? Porque las décimas eran muy populares allá en la minería del carbón. Pensemos de que sí, la historia efectivamente fue de que los primeros mineros del carbón fueron campesinos. Sabemos que en la zona rural las décimas son como originarias de ahí. Por lo tanto, el minero, como venía del campo, igual transmitía mucha información, ¿ya?, a través de las décimas. Yo recuerdo mucho a mi bisabuelo, que recién les hablé, que le llamaba, yo le decíamos el abuelito Chayo, pero él era mi bisabuelo materno. A él recuerdo mucho, ¿cómo se llama? Yo decía, hablaba así como en rima, ¿ya? No sabía yo que eran décimas, después las supe, obviamente. Y en las plazas, me acuerdo en la plaza de Schwager, de Pochoco Schwager, él se reunía con otros mineros. Entonces,
yo recuerdo de niña haber estado ahí y muchos niños más que jugábamos y estábamos, y cuando empezaban estos mineros a, digamos, a recitar estas décimas, nos reuníamos ahí todos. Y ahí estaba mi abuelito Chayo, ¿ya? Entonces yo me acordé de las décimas y escribí en este poemario un registro de décimas, te fijas también, en honor, en homenaje también a todos los mineros del carbón. Serenata del carbón. Serenata del carbón, bueno, es que ustedes la han conocido por la interpretación que ha hecho mi querida amiga Ana María Lepe, ¿cierto? La conocen. Está Dolor de mis quimeras, Mis aladas ojeras, Apir, qué sé yo. La verdad es que esta décima del Apir, nunca la he leído porque como tengo que explicar lo que es el Apir. A ver, Apir es un término minero usado en Chile con el que se denomina al trabajador que transporta minerales en un capacho cargado en su espalda desde el interior de una mina hacia la superficie. O sea, así sacaban capachos, saco, entiendo yo algo, en la espalda, así sacaban el carbón desde el fondo de la mina hacia la superficie. ¿Ya? Ese era el Apir. Voy a leer esta décima, a ver si me sale el sonsonete que recuerdo de mi abuelo. Sangre del sudor obrero, cubierto de carboncillo, aprisionado el nudillo, te imagino, Apir minero, yendo por ese sendero, el puño se ató a tus huesos, llorando en tus ojos presos, mi niño Apir ya cansado. Camina lento y desgarbado tras esos yugos de yesos. Yo primera vez que leo esta décima por si acaso, porque había que explicar lo que era el Apir, pero ya era el personaje real, histórico, y eran niños, jóvenes, digamos. Bueno, niños, los jóvenes son niños grandes. Y bueno, y las décimas continúan acá, o caminan. Ustedes, si van al enlace que les dejé, ahí participan también de la comunidad literaria Mailén Internacional, mis compañeros que integran también esta gestión de Mailén, te fijas, en el 2021, el 10 de agosto de 2021, que como les dije, lancé virtualmente el libro, todavía no lo he hecho de forma presencial, así que quiero hacerlo aquí en los Andes primero, ya a partir de aquí de los Andes, y después viajar a Coronel, que ya lo tengo conversado con mi prima, que vive allá en Coronel, mi prima Palmira Vega. Ella es allá, que la saludo con mucho cariño, pues llevamos las dos el nombre de la abuela paterna, la abuela Palmira, ¿cierto? Bueno, entonces ella ya me ha hecho los contactos para ir a Coronel, a la Casa de la Cultura, a presentar este libro ahora de poesía, Epifanía del Carbón. Luego, Las piedras subterráneas, que ya es verso libre, ¿no? Entonces quiero leer algo, un poema que me gustan todos, pero este me representa mucho. Nací respirando el polvillo de carbón, nací entre olas y sonidos de ilusión. Mis ojos negros, mirando las estrellas en mis juegos de Alicia va en el coche y ha llegado carta. Nací mujer chancleta, le llamaban, con esas ofensivas palabras me vi enfrentada. Apagué las cocinas del carbón, los relámpagos azules se tornaban. Nací creyéndome amada y bajé a la mina a abrazar a mis antepasadas. Abrí los candados de las jaulas donde estaban encarceladas. Toda la magia, o sea, y aquí también tengo toda la imagen de encontrarme con mis antepasadas, ¿no? Las piedras subterráneas. Vengo desde las piedras subterráneas, negras como el carbón, unto mis huesos con el imán del amor. Soy la que grita en el hondo socavón, aire y más aire me embriagan desde las oscuras simientes de mi vida. Vengo de esas piedras donde el rugido del mar me hace tiritar. Uso el casco del carbón, soy la piedra morena, la mujer de las fronteras delirantes de imaginación.
la aldonza de las calles, por donde un Quijote me invita a soñar. Llevo el pan de mis ancestras, fueron esas grandes soñadoras que me liberaron del calendario patriarcal. Es que, bueno, yo quería musicalizar un poema que les quiero leer, pero no alcancé, digamos, a trabajarlo bien y que después espero más adelante hacerlo, ¿no? Ustedes saben que estoy haciendo ¿cómo se llama? Uno de mis sueños cumplir ese cantautora. Y lo voy a leer porque no alcancé a grabarlo. Manto negro. Del manto negro me vestí, manto sagrado del carbón, de los fríos socavones soñando en los rincones, del manto del fondo de la tierra, donde mis manos llagaron sus huesos de tanto gritar por la vida, de mis nietas y bisnietas queridas, de ese oscuro manto afloré, como una luz escondida, el miedo siempre llevé tras mis espaldas carcomidas. Del manto, de ese manto, de aquel manto, de este manto, de palabras que brotan y excavo en el abecedario letras que construyan mi canto. Es que ya, sí. Hay otro poema que no he leído tampoco mucho, que se llama Alarife. Es un poema de Alarife. Lo que pasa es que Alarife trae mucho, a ver, como le dijera, mucha palabra propia del minero. Entonces, a ver, voy a leerlo y después les voy a explicar después, al final de la lectura, ¿no? Primero, ¿quién era Alarife? A ver, para que tengan una idea. Bueno, Alarife se le llamaba al planista minero. Era el nombre que se daba antiguamente al albañil y a otros artesanos. ¿Ya? Entonces, Alarife. Apilaste ilusiones, Alarife del carbón, antes de barrenar la tosca del dolor. El caminero te avisó de ese cañacho ardiente, carro en banda que te mató. La cargada de cerro hacía crujir todos los maderos que ante el explosivo sentir presionó tu sufrir. Alarife del carbón, el yuzo te anunció la llegada de la comunión. Lágrimas tiznadas caían por la chigua de la mina, que te atrapaba sin compasión. Apilaste sueños, amado Alarife, antes de empapar tu sudor en los brazos del amor. Bueno, yo le expliqué. Yo puse acá en el libro también una página donde entrego ahí el significado de las palabras que ahí usé. Entonces, como ya les dije, Alarife era el que planeaba, o sea, hacía como, no sé, diseños, dónde podían ir los mineros a trabajar y qué sé yo, ¿ya? Entonces, caminero se le llamaba al hombre responsable de la conservación de los rieles y del tráfico del interior de la mina. Se le llamaba caminero. Cañacho. Cañacho era un trozo grande de carbón, el cañacho. El carro en banda, carro que se desliza por un plano inclinado y sin control, que eso sucedía también muy común. Cargada de cerro, cuando el cerro presiona el sistema de enmaderación de la mina, crujida, ¿ya? El minero dice, está cargando el cerro, o sea, sentían crujir la madera, ¿ya? Chigua, parte del techo de la mina quebrado y presionado. Chigua. Tosca, material estéril que acompaña al carbón en la mina. O sea, la tosca no servía para nada. Entonces, la tosca era el material estéril, ¿ya?, que acompaña al carbón en la mina. Bueno, esas son las palabras que yo ahí uso con respecto a... que lo puse esos significados, por eso lo estoy leyendo. Para cuando ustedes lo tengan algún día, ya... y el niño caballito. El niño caballito.
Bueno, ya le he explicado, lo han leído, lo saben y lo van hoy día a las 12 también del día en que el tren literario del Carbón llega a destino hoy día con mis compañeros que participaron colectivamente en esta grabación. El niño caballito. Trabajaban niños. Mi abuelo paterno, sé que a los 8 años comenzó a trabajar. Recuerdo que lo contó mi madre. El niño caballito. Almas de labores en las rocas. El niño caballito va con su arnés arrastrando la vagoneta de carbón por lugares estrechos de tanto dolor. El niño de 8 años en ese oscuro socavón con sus pies carcomidos. Ahí va el niño caballito con su arnés y sangre en sus pies. Ellos tiraban, contaba mi madre, los niños trabajaban tirando por eso, el arnés del caballo, que venía con el carro de la mina, insisto, recordemos que estoy hablando casi principio del siglo XX, ¿ya? En relación a la historia en que me inspiré para mi libro de cuentos y la poesía. Entonces, además trabajaba en eso y trabajaba también, dice mi madre, le contaba a mi abuelo, ¿no? Abriendo las compuertas, ya para salir al caballo, por supuesto, tirado por este niño o por otro niño, y había otro niño que abría las compuertas, o sea, era el trabajo que yo hacía. Entonces, el Ha llegado carta, que es un juego, ¿ya? Que lo jugaba cuando niña allá en el sur, con mis amigas, con mis tías, recuerdo. Entonces, ha llegado carta. Yo a mí me fascinaba jugar a eso, ¿ya? Entonces, dice así. Una de esquela rosada, con letras de carboncillo y hojas empolvadas. Ha llegado carta. La trajo el cartero. Era de mi bisabuelo, que de campesino se transformó en minero. Ha llegado carta, con noticias del ayer. Desgarro el sobre, me descubro mujer. Ha llegado carta de Puchoco, era de mi abuelo. Empiezo a leer. Ha llegado carta. O sea, no la había leído tampoco. Y finalmente yo tengo también acá, bueno, lavaderos colectivos, los lavaderos, quiero contarles, porque escobillaban lavaderos colectivos, o sea, estaba todo en el sector, digamos, bueno, las minas se conformaban, digamos, socialmente, ya, con niveles sociales, ya. Entonces el obrero, el empleado y el ejecutivo. Bueno, en todo sector obrero, ya que es el lugar donde yo estuve, ya, por una parte, una historia ahí más larga, pero bueno, conocí, más bien dicho, lo vi con mis ojos, ya. Lavadero colectivo. Con escobilla de acero, lava que lava mujer la ropa del minero. Con jabón piedra de carbón, lava que lava mujer tu propio dolor. Yo escribo, tú amasas, ellas lavan. Yo gritaré en la calle, compri pan, el rico lulo, y tú seguirás amasando. Yo sigo contándote el cuento. Seremos las mejores lavanderas del campamento. Lindo, me encantó. No lo había leído en realidad. La pulpería. ¡Ay, las pulperías! Yo creo que Latinoamérica un poco conocemos esa historia, ¿no? Era como los almacenes y había una caja y la pulpería era por la fila, la cola, decimos, ¿no? Que se armaba igual que un pulpo, a veces en 2 cajas, 3 cajas y parecía pulpo, digamos. Pulpería. Hileras de carbón entre el muelle y el mar. Vendes el pan y el cigarro, como letanías del clamor. Almacén de arenas saladas. Mi niña iba a comprar agujas y un dedal para jugar a la pollita ciega. Hileras de carbón eternas e insondables. Me iba a un rincón a suspirar
todas las tardes, en mis juegos de rondas, la Niña María y los maderos de San Juan. A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel, y al cuartel nos fuimos todas un día por leer el aviso de mi pulpería. Imagínense mi aviso revolucionario. Bueno, noticieros, hay noticias. Bueno, aquí, vocero en la mina, renacer de los jamases, avanzar en lo difícil, desalojar la cobardía, la zona de la ira, la huelga de 100 días, niños en el tren que un día se iban, así fue mi destino para tener un plato de comida. Fue el adiós más triste de mi vida, eso sería todo. Felices sueños. Noticiero, ese era el noticiero 2. El 1 parece que el que le acabo de leer, a ver. Sí, noticiero 3 ahora. Aquí yo hice referencia a títulos que fui rescatando de cuando busqué las páginas donde está la historia del carbón en Chile. Entonces me fui a la sección de la historia que habla de las huelgas mineras del carbón y rescaté títulos que están entre comillas. No lo voy a leer entre comillas, pero sí hay títulos donde voy a hacer una pausa para que ustedes sepan que es un título y después yo sigo. Noticiero 3. Preocupación en la cuenca del carbón. Siglo XXI presente. La escasez de alimento. Siglo XXI será fulgente. En la zona, todo brillaba de esperanza. Se hacía insostenible el tiempo pasado para las familias mineras. Hasta mañana. Felices sueños. Otro noticiero. Voy a leer lo mismo. Cuando sea título voy a hacer un cambio de voz para que mejor quede claro. Muy buenas tardes, señoras y señores. Titulares. La huelga larga fue reprimida por militares. Demandas salariales. Familias mineras. Marchan. Mujeres en defensa de la huelga. Preparan ollas comunes. Mitin en las puertas de la compañía carbonífera. Hasta luego, señoras y señores. Felices sueños. Y en un último noticiero nos trae título. O sea, las referencias de título, ¿ya? Este lo escribí, inspiración. El tráfico de convoyes pasa el túnel que da al mar. La yegua es un carro, acarrea la tosca en la superficie. La silicosis nos ahogó, el polvillo del carbón, por la epidermis al pulmón. El portero no ha llegado, Pilar del Pirquén. El parador tiembla de frío, el manteo se divisa. Olvidé mi lulo, tengo hambre. Aquí llevo al loro. Se fue cortado Lucifer. Acá también uso palabras de la jerga minera. Leo, portero, encomendado de mantener las puertas en la mina. Pirquén, mina artesanal. El parador saca los carros llenos y coloca los vacíos. Se le llamaba parador. Manteo, asomo de la veta de carbón. Lulo, pan de mina con forma oval. Los famosos lulos que hacía también mis abuelas. Exquisito, y todas las mujeres. Hasta ahora todavía se hace
allá en Schwager, en Puchoco Schwager y en, ¿cómo se llama? En Lota, donde estaba. Loro, encargado de prevenir tronaduras, ubicándose en puestos estratégicos. Eran los prevencionistas de riesgo. Loro. Bueno, voy a terminar, por supuesto, con Elegía del Adiós. No, voy a leer Elegía del Adiós, que ya estoy aquí compartiendo con ustedes, y quiero leer uno también que está dedicado, inspirado en Puchoco. Pero voy a leer Elegía de la... No, voy a leer primero, perdón, el poema de, ¿cómo se llama? De Puchoco, que titulé, bueno, aquí hice como le dijera, una emulación, se puede hacer con respecto a un poco cómo es. Bueno, no doy más explicaciones mejor. Ustedes van a ver ahí. Se titula O el recuerdo contra el olvido. Puro carbón es tu cielo, Puchoco. Puras brisas te bañan en el mar. Dulce patria de sangre mezclada con sudores y aromas de sal. La cruz de mayo se hace copihue. Tu boca se tiñe de ilusiones. Te miro, abuelo minero. Te espero aún en la vereda de esa mi infancia colmada de huesos y vértebras heladas que se cobijan en tus brazos cansados de salpicar chispas de sangres. A puro carbón crié a mi abuela. Esbocé sus manos en mis palabras. Peiné sus blancos cabellos mientras me miraba. Dulce vida recibe los votos de una patria que se hundió en su esperanza. Vengan mis niños ancestrales, yo contaré los rosarios, dulce amores de mis abuelos, con sus retratos vivas mañanas de mis despertares. Puro silencio es tu cielo, Puchoco, o el recuerdo contra el olvido, o el asilo en tus altares. Me recuerdo, después ya adulta, que cerraron las minas del carbón en el año 1997. Con mi esposo y mis hijos viajábamos en las vacaciones de verano a Coronel. Llegamos a la casa de una familiar. Y yo siempre le decía a mi esposo, vamos a Puchoco Schwager. Y recuerdo que en 2 veranos fuimos, ¿ya? Y Puchoco estaba así, muerto, o sea, no había habitantes, nada, absolutamente nada, o sea, desapareció la vida de Puchoco. Nada, estaba igual como estuvimos viviendo además con mi esposo allá en el norte, en la segunda región de Chile, ¿ya? Entonces conocimos también las salitreras. Y yo veía las salitreras y veía todo lo que fue toda una, digamos, una vida pujante igual, ya, de muros destruidos, te fijas, que quedaban ahí y que quedaron como patrimonio también. Bueno, yo cuando vi eso la primera vez, yo no pude evitarlo y me puse a llorar. Fue triste. Pero bueno, con el paso de los años, después, lo que yo sé y me contaron, que después a los mineros, que ya no estaban obviamente con minas cerradas y todo y sin trabajo, que lo indemnizaron, en fin, las casas no se las regalaron, o sea, le ofrecieron, digamos, se las dieron, perdón, el Estado se las vendió a un precio que pudieran pagar, obviamente. Y comenzaron a llegar con sus familias nuevamente, ¿ya? Ahora es el barrio Puchoco, zona típica, declarada zona típica en el 2010. Entonces, quiero terminar ahora sí con Elegía del Adiós.
Es que la elegía del adiós. Bueno, leo. Me fui temprano de tu olor a tierra fresca, de tu plaza de carbón, de mis juegos de niña. Me fui llorando. Dejaba mi historia para irme al futuro más incierto que las minas. Me fui. Aquel día me prometí que te haría un altar, tan altiva en mis versos y tan sumisa en mis ilusiones. Me fui, mas nunca te olvidé. Aquel día me llevé al amor de mi vida. Heme aquí, una mujer honrando tu vida. La niña no murió. La niña fue mi ensoñación. Una mujer con mis canas heridas y mis manos libres, mis neuronas activas. Aquel día me alejé mirando las olas desde el tren. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación y homenaje que rindo a mis raíces mineras del carbón. Puchocochuaguen, pero a toda la cuenca del carbón, a mis amigos de Lota y de Curanilahue, de Lebu, toda la cuenca del carbón va dirigido a Puchocochuaguen porque ahí nací yo. Pero creo que de alguna forma mis sentimientos, el sentimiento nos une. Y agradezco a todos mis amigos y amigas poetas de mi país que me han acompañado en este mágico tren literario del carbón virtual. Y que hemos hecho este recorrido maravilloso y que ahora, no sé si son las 12 de Chile, pero bueno, ya tengo listo todo para pinchar, como ahora pasamos a ¿cómo se llama? Al tecnológico, mágico que tenemos, ¿no? Y subir la grabación que realizamos, porque este viaje comenzó el viernes 26 de mayo, ¿ya? Con la grabación de este video, que a continuación yo los invito a ver, ¿ya? Cada uno de los pasajeros que están en digamos, conformando ya en esta sala Zoom, estamos ahí contando también la historia, y cada uno y cada una de ellas se inspiró en relación a lo que obviamente siente y, bueno, nos ha dejado este viaje. Agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado aquí viendo. Yo acá los veo, pero no puedo ver mucho aquí en mi celular, ¿ya? ¿Y cómo se llama? Si no quiero echar a Tita Muñoz, dije, Irma Reyes, que lo está viendo también, y Irmita. Bien, les agradezco muchísimo y que tengan un lindo día domingo, y que, bueno, patrimonio cultural, no solo de mi país. Patrimonio lo construimos día a día y lo estamos haciendo también ahora virtual. También es un patrimonio que estamos construyendo en cada uno de nuestros países, y lo más increíble, por primera vez en la humanidad, al menos que se tenga recuerdo de la historia, ya traspasando fronteras virtualmente. Estamos haciendo un registro de nuestra historia para que el día de mañana también, ¿cierto?, este legado llegue a las futuras generaciones. Fíjense qué importante lo que vamos haciendo. Todo
No contemos solo lo bonito, pero tampoco nos vayamos solo a lo doloroso. Mi historia es así, la historia del minero, o sea, está bien. Sí hay que contar, sin duda, esos sentimientos. Así que los invito para que nos esperen en el andén, ¿ya? A las 12 del día, al tren literario del carbón, donde llega a su último andén. Muchas gracias.